Buenos días a todos, bienvenidos a Tutorías Medicina Interna, sección Pediatría. Mi nombre es Marta Mónica Reyes Iriarte, residente de Pediatría de la Universidad CES. Me pueden seguir en Instagram como @imoninina. Espero que el tema de hoy sea de su agrado. Recuerden que si tienen alguna pregunta lo pueden dejar abajo en la sección de comentarios. Si les gustó el video nos pueden dar like y además recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @tutorías medicina interna. Buenos días a todos, bienvenidos a Tutorías Medicina Interna, sección Pediatría. El día de hoy con el tema de choque séptico en pediatría. Es un tema un poco extenso, pero trataremos de hacer las cosas como lo más puntuales, dirigidas a lo que ustedes deben saber en su proceso de aprendizaje y obviamente ya en el ejercicio médico. Entonces, partiendo de la definición, recordemos que sepsis es la presencia de dos o más signos de respuesta inflamatoria sistémica, uno de los cuales debe ser cambio en la temperatura o en el recuento leucocitario, esto obviamente en el contexto de una sepsis probable o una sepsis confirmada. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica abarca los mismos ítems que abarcan la definición de adultos. La gran diferencia son los puntos de corte en pediatría que deben ser en el contexto de cada grupo etario de nuestros pacientes. Entonces acá les dejo de forma resumida esta tabla de fondo verde para que le tomen foto, pues la anoten. Obviamente esto acá les va a orientar mucho en términos de cuáles van a ser los puntos de corte para definir cuándo una variable es normal o cuándo la variable es anormal. La sepsis grave entonces va a ser sepsis y disfunción cardiovascular o respiratoria o disfunción de dos o más órganos, neurológico, hepático, hematológico o renal, ya veremos las definiciones de cada uno. El choque séptico, que va a ser necesariamente una sepsis que cursa con disfunción cardiovascular. Esta última que se define como hipotensión o la necesidad de un fármaco vasoactivo para mantener una presión arterial sistólica en el rango normal, o al menos dos de los criterios de hipoperfusión, por ejemplo, acidosis metabólica inexplicable, hiperlactatemia, oliguria y llenado capilar prolongado. Entonces acá veremos que el choque séptico además se subdivide en términos de descompensado o compensado, y la gran diferencia va a ser el compromiso o no de la tensión arterial, siendo el choque séptico descompensado aquel que cursa con hipotensión arterial. Y esto, recuerden que en pediatría la tensión arterial es lo último que se compromete. Lo primero que vamos a ver son signos de taquicardia, taquipnea, por eso estos son los que nos van a orientar de forma precoz a que a nuestro paciente le esté pasando algo. Pero cuando ya nos encontramos con un paciente con hipotensión, probablemente ya sus mecanismos de defensa frente a esta patología han sido superados y esté obviamente en un proceso mucho más avanzado. Ya hablamos entonces de lo que sería la disfunción cardiovascular. Acá les dejo entonces las definiciones de disfunción respiratoria, neurológica, hematológica, renal y hepática. La respiratoria la podemos abordar no solamente con la definición de PAFI por debajo de 300, sino además con el ascenso del CO2 sanguíneo, con la necesidad de más del 50% de FiO2 para mantener saturaciones de oxígeno normales, la necesidad de ventilación mecánica no invasiva. Neurológico, obviamente partimos de la escala de coma de Glasgow con un puntaje menor de 11 o con una caída de 3 o más puntos respecto al basal. El hematológico, que nos va a hablar desde el conteo plaquetario o desde INR superior a 2. El renal, obviamente desde la cuantificación de creatinina sérica, y el hepático con las bilirrubinas totales, teniendo en cuenta que el punto de corte de más igual o más de 4 miligramos por decilitro no es aplicable en neonatos, ya que para este grupo etario neonatal tiene sus propias, digamos que especificaciones. En cuanto a la epidemiología global, la prevalencia de sepsis grave va hasta un 8.2%, oscila en los registros desde 6 hasta 23.1% en África. La mortalidad puede ir hasta un 20% y se ha demostrado que intervenciones tan sencillas como inmunización, suplementos vitamínicos, hidratación e inotrópicos pueden reducir mortalidad. Entonces la mortalidad no se asocia directamente con los recursos económicos del país, sino con la adherencia de guías institucionales o de cada, digamos que hospital o localidad. Además, la mortalidad por choque séptico se asocia con una atención subóptima, retraso en el diagnóstico y el tratamiento y el incumplimiento de las pautas del mismo. En Sudamérica se ha visto que la prevalencia de sepsis va a estar un 26%, con un choque séptico hasta en un 20%. La mortalidad relacionada con sepsis va a estar en un 14.2%, consistentemente mayor con el aumento de la gravedad de la sepsis. Es decir, para sepsis fue más o menos 4.4, 12.3 para sepsis grave y 23.1 para el choque séptico. 1 de cada 4 pacientes fallecen por sepsis, y esto ocurre sobre todo dentro de las primeras 24 horas que ingresan a la UCI. Y la prevalencia es inversamente proporcional al grupo etario, es decir, es mucho más prevalente, sobre todo en los menores de un año, y disminuye su prevalencia hacia la adolescencia más o menos hasta 1.9%.
Lo que se ha demostrado es que la mitad de los niños con sepsis que ingresaron en el estudio a 19 UCIs en Colombia estaban en choque séptico y más del 40% tenían síndrome de disfunción multiorgánica, probablemente que esto fue lo que contribuyó a la alta tasa de mortalidad por choque séptico que estaba registrada en un 34%. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, ¿qué es el choque? Es una incapacidad del organismo para aportar oxígeno y nutrientes para satisfacer las demandas metabólicas de órganos y tejidos. Este puede ser reversible o irreversible. Y en el contexto de un choque irreversible tenemos que tener en cuenta que va a llevar a un proceso de hipoxia subyacente y probablemente después a falla multiorgánica y muerte. Pero entonces, ¿qué nos asegura la entrega de oxígeno? La entrega de oxígeno depende de dos grandes variables, el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno depende a su vez entonces de los niveles de hemoglobina, es decir, un paciente con anemia va a tener mucho menor capacidad de llevar contenido arterial de oxígeno, la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno, mientras que el gasto cardíaco va a depender del volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. El volumen de eyección a su vez depende de la precarga, la poscarga, la contractilidad y el lucitropismo, mientras que la frecuencia cardíaca depende del sistema nervioso autónomo y de la conducción cardíaca. Por el otro lado, o retomando un poco lo que hablábamos del volumen de eyección, entonces la precarga, como bien lo vemos en clases de fisiología, depende del volumen intravascular, la poscarga de la resistencia vascular sistémica, la contractilidad de los niveles de calcio y magnesio y el lucitropismo, que va a ser básicamente la relajación del músculo cardíaco. Entonces, en cuanto a la clasificación, acá quiero hacer puntualmente dos salvedades. Generalmente el choque séptico que es adquirido en comunidad generalmente es un choque frío, el choque séptico adquirido en el hospital o asociado a una vía central generalmente es un choque caliente. Sin embargo, la hemodinamia de los niños puede progresar en el tiempo, pueden pasar de un estado de choque frío a un estado de choque caliente y viceversa. ¿Cuál es la diferencia? El estado de choque frío cursa con aumento en la resistencia vascular sistémica con disminución del gasto cardíaco. Generalmente esto implica que las extremidades estén frías, el llenado capilar esté prolongado, la frecuencia cardíaca puede estar en taquio o bradicardia, los pulsos van a estar débiles y la presión de pulso disminuida. Mientras que el choque caliente tiene una disminución de la resistencia vascular sistémica con un aumento en el gasto cardíaco, es decir, las extremidades están calientes, generalmente pueden cursar con flushing en piel, el llenado capilar está normal o incluso pueden tener flash capilar, puede cursar con taquicardia, pulsos altones y presión de pulso aumentada. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Generalmente, y como todo en pediatría, lo hacemos según, digamos que todo lo que nos propone PALS. Empezaremos con el triángulo de aproximación pediátrica en el enfoque general, luego pasaremos a el enfoque primario o a la evaluación primaria, la evaluación secundaria y por último la evaluación terciaria. Entonces, en cuanto al triángulo de aproximación pediátrica, esto es como un recorderis, realmente esto implica incluso una presentación aparte. Uno de los lados del triángulo va a ser entonces el aspecto, que vamos a evaluar el tono, la reactividad, la consolabilidad, si nos sostiene la mirada del niño, si está llorando, cómo es el lenguaje, y esto de entrada nos dice cómo está su sistema nervioso central, oxigenación y perfusión cerebral. El segundo lado del triángulo de aproximación pediátrica es la parte de respiración, cómo está el trabajo respiratorio, tiene retracciones, tiene tirajes, aleteo, taquipnea, hay algún ruido respiratorio anormal que pueda auscultarse, pues que pueda oírse sin necesidad de auscultación, porque recuerden que este es un enfoque digamos que solamente con nuestros sentidos. Y esto nos habla obviamente de la presencia o no de valoración o de la presencia de una patología respiratoria. Y por último, el último lado nos habla de la circulación, cómo está el color de la piel, y esto de entrada nos habla de cómo está la función cardíaca y el estado de perfusión de órganos. Entonces, ya entrando un poco como en la parte de anamnesis, para esto se nos ha creado una mnemotecnia que es la mnemotecnia sample. S por síntomas, A de alergia, M de medicamentos, P de pasado médico, U de última comida y E de eventos previos a la emergencia, que aunado a otras preguntas, digamos que completamos toda una anamnesis, digamos que relativamente completa. Tenemos que preguntar por antecedentes personales, si es sobre todo está en periodo neonatal o está un lactante menor, cómo estuvo el embarazo, si tenemos o no una paciente o un antecedente de la mamá cursando con infección por estreptococo del grupo B, si tiene infecciones previas, noxa por contacto, historia de viajes en los últimos 6 meses, que esto nos habla de hemoparásitos, y siempre en pediatría recuerden preguntar por el esquema de vacunación.
Entonces, para entrar ya en el reconocimiento temprano de la sepsis, vamos a tener dos espectros de pacientes. Los primeros, alteraciones clínicas sutiles, son aquellos niños que llegan compensados, estable, que nos dan espera para hacer un examen físico extenso, poder localizar cuál es el foco de infección, cuál es la molestia y poder, tomar medidas de forma tranquila o calmada. Mientras que el otro paciente va a ser un paciente que nos llegue en el extremo de choque, que va a requerir resucitación en simultáneo al tiempo que vamos haciendo un examen físico. Entonces, por eso es que es tan variable el espectro de cómo van a llegar nuestros pacientes en un estado de choque séptico. En niños preescolares o menores, principalmente pueden cursar con hiporexia, letargia, hipotonía, irritabilidad, signos de infección de vía aérea superior, y en escolares y adolescentes generalmente puede tener un proceso más larvado, fiebre de varios días, alteración de conciencia o hiporexia. Y acá les hice una salvedad que incluso dice ojo, y es que aquellas infecciones benignas y la sepsis temprana pueden presentar ambas como taquicardia, cambios en la temperatura o signos locales de infección. Entonces, cuando tenemos todo lo anterior con taquipnea, alteración de conciencia o aspecto tóxico, considere sepsis. Y la recomendación es que el tamizaje de sepsis debe realizarse para todos los pacientes con taqui o bradicardia y signos de infección. Entonces, esto a forma, de introducción al tratamiento, tenemos que tener en cuenta por qué estamos tratando, es decir, no es tratar por tratar, es tener en cuenta cuáles son los objetivos en el momento en que estamos utilizando alguna medida, de ejemplo, de resucitación hídrica o de inicio de vasopresores. Hay que tener claro cuál es el objetivo que vamos a tener. Entonces, de los generales, reconocimiento, es decir, tenemos que tener una herramienta de activación para una identificación rápida del proceso, reanimación y estabilización para permitir el cumplimiento de mejores prácticas y una herramienta de desempeño para identificar y superar las barreras para mejores prácticas. En los objetivos secundarios, obviamente ya nos habla de algo mucho más específico: normalizar la frecuencia cardíaca, los pulsos, normalizar el llenado capilar, la temperatura de la piel, el estado de conciencia, optimizar el gasto urinario, alcanzar las metas que tengamos, pues que ya vamos a ver específicamente cuáles son, normalizar la presión de perfusión tisular y obviamente mejorar el índice de choque. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener una terapia temprana guiada por objetivos? Y es que acá quiero que se enfoque sobre todo en la gráfica que está a mano derecha. Y es que este fue un estudio que se realizó, que cuando miraban comparativamente cuando se tenían claras las metas de reanimación versus aquellos en que no se tenían claras las metas. Y en realidad es evidente que cuando hay unas metas claras guiadas por PALS, la supervivencia de nuestros pacientes es mucho más alta que cuando estamos haciendo medidas que, si bien PALS recomienda, no son metas claras. Entonces es muy importante que sepamos el por qué estamos haciendo las cosas. Esto obviamente lo resumimos en la frase que les tengo a la izquierda, que la adherencia a guías en realización de terapia temprana dirigida, guiada por metas, se ha asociado con una disminución significativa de mortalidad. Es decir, hay un aumento hasta de 6 veces en la supervivencia en aquellos pacientes tratados con terapia dirigida versus aquellos en que no tuvieron metas claras. Es por esto que la claridad de los objetivos se propone como control de la infección, revertir anomalías hemodinámicas y obviamente preservar la perfusión de órganos. ¿Qué podemos hacer entonces desde el manejo de urgencias? La restauración inicial de la perfusión y el transporte de oxígeno. Entonces iniciamos con optimización de oxígeno, vamos a ponerle oxígeno suplementario. Hay que evaluar obviamente desde cuáles son las estrategias que tenemos para suplementar oxígeno. Nos aguanta con cánula nasal, tenemos que poner una máscara de no reinhalación, requerimos intubar. Hay que establecerlo desde el principio. Los accesos vasculares, que se propone que estén disponibles dentro de los primeros 5 minutos. Mejorar precarga con líquidos. Vamos a ver la discusión entre cristaloides, coloides, inotrópicos y vasopresores. Transfundir si tenemos la sospecha de anemia o el paciente está con sangrado activo. Y obviamente el antibiótico dentro de la primera hora, que es fundamental. Entonces, para empezar el tratamiento de la sepsis, necesariamente tenemos que diagnosticarla, tenemos que detectarla. Para eso se ha propuesto una estrategia de implementar un tamizaje sistemático para el reconocimiento oportuno del choque séptico y otras disfunciones orgánicas asociadas a la sepsis. Obviamente esto en el contexto del tipo de paciente, de los recursos y los procedimientos dentro de cada institución. Lo ideal es que cada institución tenga su propia guía y que todos los que estemos rotando en esa institución o trabajemos en esa institución tengamos pleno conocimiento de la misma. Hoy en día hay varios protocolos. Por ejemplo, acá en Medellín hay instaurado el protocolo que es el protocolo de choque. Ya todo el mundo sabe, la enfermera jefe, las auxiliares de enfermería, el pediatra de turno sabe exactamente qué tiene que hacer cuando se detectan o cuando se cumplen todo lo que ya vimos que es la definición de choque séptico.
Se deben obtener hemocultivos antes de la terapia antimicrobiana, obviamente en las situaciones donde esto no retrase sustancialmente la administración de los antimicrobianos. Y acá les pongo este algoritmo que es una propuesta que salió en un artículo del 2020 del Emergency Care de Pediatric sobre cómo debemos hacer el abordaje o cómo tenemos que detectar si el paciente está o no está cursando con sepsis y cuándo se nos está yendo a un grupo de choque séptico. Lo primero es mirar cómo está su frecuencia cardíaca de entrada. Si su frecuencia cardíaca está aumentada, ya es algo que nos tiene que estar llamando la atención. Esto pues obviamente aunado a todo lo que vimos de disfunción de otros órganos, temperatura, respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, tegumentario, y que además o el paciente sea un grupo de riesgo, por ejemplo un neonato, eso definitivamente nos dice, ojo, el niño está cursando con una sepsis, trátelo. Obviamente, si el niño además tiene o no cumple todas estas, pero es un grupo de riesgo, por ejemplo, la llamada etapa gris, que son de los primeros 3 meses de vida, o además otro riesgo como inmunocompromiso o enfermedad cardiovascular o respiratoria o neurovascular subyacente, que además tenga retraso en el desarrollo, que tenga algún tipo de acceso vascular infectado, que haya tenido una hospitalización o una cirugía reciente, pilas. Significa que acá hay que prestarle mucha atención e iniciar el protocolo de sepsis. Pero además hoy en día contamos con otras herramientas, por ejemplo, acá la guía nos propone como el CTAWS o el PEWS. El CTAWS traduce, o pues sus siglas significan Canadian Trash and Acuity Scale, o PEWS, que nos habla de Pediatric Early Warning Score. Todas estas son herramientas que son estrategias para reconocimiento temprano de sepsis. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos guías. En el caso obviamente ya de estar ante un tratamiento de sepsis, buscar por signos de choque séptico, y pues ya veremos específicamente cuáles van a ser las medidas iniciales que debemos tener. Como bien les dije, grupos de alto riesgo menores de 3 meses, sobre todo porque son niños que pueden cursar con síntomas muy inespecíficos que nos pueden falsear el diagnóstico clínico. Algo tan sencillo como que hoy esté comiendo menos, hoy esté menos activo. Ojo, háganle caso a sus cuidadores, háganle caso a los papás. Si ellos lo ven anormal, es porque algo está pasando. Pacientes, como les dije, con retraso o anomalía del neurodesarrollo, compromiso inmunocompromiso, enfermedades crónicas, cardíacas, respiratorias, neuromusculares, pacientes usuarios de dispositivos permanentes, por ejemplo, los pacientes oncológicos, y pacientes con hospitalización reciente. Los diagnósticos diferenciales son muy amplios. Acá les dejo pues algunos de los ejemplos para que los tengan presentes. La idea es que pensemos en estos solamente si la presentación es atípica o que pese a que tengamos un manejo óptimo, el paciente no nos esté respondiendo, hay que tenerlos presentes. Entonces, en cuanto a los paraclínicos, aquí como todo en la medicina, esto no es una camisa de fuerza, esto no es una lista que tengamos que hacer un cumplimiento. Obviamente todos estos laboratorios deben ir en el contexto del paciente, pero les puse con un asterisco aquellos que en verdad la guía nos propone que no falten. La guía me refiero a Surviving Sepsis, glucometría, lactato, calcio ionizado y obviamente los hemocultivos. ¿Qué otros cultivos debemos solicitar? Todo depende de qué pensamos que tenga nuestro paciente. No a todos se les pide cultivo de líquido cefalorraquídeo, no. Aquellos que tengan alteración de conciencia, que pensemos que pueda tener una meningitis, así. Entonces, cultivos dirigidos para clínicos dirigidos. Estos son algunos que obviamente debemos tener en cuenta en el momento de solicitarlos o en el momento de enfrentarnos a un paciente con choque séptico. La glucometría, que como me enseñaron a mí en el pregrado, es casi que el sexto signo vital, por así decirlo. Obviamente no es un signo vital, pero a lo que voy es que siempre es importante tener una glucometría de base, ver cómo está su paciente, ver si el estado de conciencia no es secundario a una cetoacidosis, sino realmente un choque séptico. Entonces es fundamental que tengamos una medida de base. El lactato, que nos habla obviamente de un choque inminente, de un estado anaerobio que está instaurado, de un signo, pues es un signo de hipoperfusión. Y los hemocultivos, obviamente en el contexto de que pensemos de que hay una infección en sangre y que podamos detectarlo de forma temprana, y ya cuando lo tipifiquemos podamos desescalonar antibiótico. Entonces, los cultivos o en general ningún paraclínico debe retrasar ni dictar el tratamiento. No hay ningún biomarcador que nos haga el diagnóstico de sepsis ni que nos prediga pronóstico.
Si se sospecha sepsis, se realiza los policultivos y el antibiótico empírico. La recomendación es que sea al menos un set de hemocultivos, y si el paciente tiene un acceso central, entonces un cultivo de cada línea y uno periférico. Según el contexto clínico, se solicitarán cultivos de alguna otra muestra. La procalcitonina es un marcador temprano de enfermedad infecciosa, pero no hace diagnóstico de sepsis. Y el lactato, como bien les dije, nos alerta sobre estados de perfusión inadecuados. La idea es que su depuración o su aclaramiento sea un signo pronóstico, un signo muy bueno de que nuestra reanimación está siendo exitosa. La terapia hídrica, según Surviving Sepsis, la dividimos en dos escenarios: aquellos donde tenemos instituciones que cuentan con UCI e instituciones que no contamos con UCI. En aquellos que sí cuentan con UCI, se propone que podemos usar bolos más o menos de 40 a 60 cc por kilo, es decir, cada bolo yendo de 10 a 20 cc por kilo, siempre teniendo en cuenta que no es dejar una orden y ya, es dejar la orden, aplicar el bolo, revalorar a nuestro paciente, verificar si necesita o no un segundo bolo y ahí tomar medidas adicionales. En el contexto de que no tengamos una UCI y nuestro paciente no esté con hipotensión, podemos dejar tranquilamente solamente con líquidos de mantenimiento, pero en el paciente que no tengamos UCI y sí tenga hipotensión, nuevamente podemos usar los bolos. Esto teniendo en cuenta de que, como les digo, es revalorar después de cada medida. Si después del primer bolo lo revaloramos y el paciente mejoró, perfecto, no necesitamos un segundo bolo, le ponemos ya los líquidos de mantenimiento y revaloramos nuevamente. Esto obviamente tiene que ir guiado no solamente con los marcadores clínicos de gasto cardíaco, sino además vigilando que no haya signos de sobrecarga hídrica. Por ejemplo, que no tengamos signos de edema pulmonar o que no tengamos una hepatomegalia de novo. Quise traerles este artículo que ha sido muy debatido, fue publicado en el 2011 por el New England Journal of Medicine. Esto nos habla de la mortalidad después de los bolos en niños africanos que tenían una infección grave. Acá les puse pues como el desglose de la pregunta pico. La población fueron niños con enfermedad febril y alteración de perfusión que tenían 60 días a 12 años en Uganda, Kenia y Tanzania. Fueron niños con hipotensión severa que se aleatorizaron entre dos grupos de bolo. Unos recibían de 20 cc a 40 cc por kilo en bolo de albúmina o del 5% o bolo de solución salina normal. El grupo control no recibía ningún bolo y el desenlace fue la mortalidad a las 48 horas, teniendo pues como desenlace secundario edema pulmonar, aumento en la presión intracraniana y secuelas neurológicas a las 4 semanas. El estudio, en realidad, si somos estrictos, ellos concluyen que los bolos de líquidos aumentan significativamente la mortalidad a las 48 horas en niños críticamente enfermos con perfusión deficiente en entornos de recursos limitados en África. ¿Qué ha sido lo que se ha debatido mucho con este artículo? Primero, que los niños no recibieron terapia acorde a las guías PALS, que tuvieron una mayor prevalencia de malaria, que tenían anemia grave y sobre todo que a pesar de que tuvieron una reanimación inicial con líquidos, luego presentaban, por ejemplo, lesiones de esquema reperfusión, no tenían monitorización avanzada, muchos requerían ventilación mecánica o soporte inotrópico y no tenían esa disposición. Entonces, si no tenían esa disposición, era claro que podía eso ser un sesgo de un aumento en la mortalidad. Entonces, actualmente no hay estudios suficientes que permitan realizar metaanálisis en cuanto al tema. Por eso este artículo ha sido muy debatido y actualmente las guías Surviving Sepsis todavía recomiendan los bolos en los escenarios que les planteé. En cuanto a los líquidos de reanimación, Surviving Sepsis recomienda el uso de cristaloides preferentemente balanceados, es decir, lactato de Ringer por encima de solución salina al 0.9% y obviamente estos dos por encima del uso de coloides como albúmina. Lo que se ha visto es que la solución salina al 0.9% al enfrentarse con soluciones cristaloides equilibradas para la reanimación causa sobre todo mayor lesión renal aguda, disminuye la perfusión renal, aumenta el requerimiento transfusional, aumenta las infecciones y la acidosis en ciertas poblaciones de pacientes. En el 2015 se publicó un estudio que es el estudio Sprout, que además identificó el uso de albúmina como factor de riesgo significativo para la mortalidad en UCIP. Entonces, en cuanto a todo esto que se ha debatido, ¿qué podemos concluir? En cuanto a la cuestión sobre si la solución salina normal frente a las soluciones cristaloides equilibradas, que su objetivo es que imiten las concentraciones de electrolitos séricos, todo esto todavía falta que sea evaluado por un ensayo prospectivo aleatorizado puntualmente en choque séptico pediátrico. Entonces nos ceñimos a la recomendación Surviving Sepsis. Si tenemos disponible lactato de Ringer, si no lo tenemos disponible, solución salina al 0.9%. Todo esto va a ser superior al uso de albúmina. En cuanto a los antibióticos, bien lo dijimos antes, la idea es que se inicie el tratamiento lo más pronto posible dentro de la primera hora idealmente. ¿Y esto por qué? Como hablamos en la gráfica de la derecha, es cada vez que
aumenta el tiempo o lo que nos demoremos en aplicar el antibiótico después de haber sido reconocido el estado de choque séptico, va a aumentar la mortalidad. Entonces, la propuesta es: identifiquemos nuestro choque séptico, iniciemos antibiótico dentro de los primeros 5 minutos. Lo que se ha visto obviamente es que la disfunción orgánica asociada a sepsis sin choque, el tratamiento antimicrobiano lo antes posible después de una evaluación apropiada, y ahí en ese contexto que no estemos en choque podemos esperarnos incluso hasta 3 horas, pero en un paciente con choque debe ser dentro de los primeros 60 minutos. El antibiótico es empírico, obviamente dirigido a lo que pensamos que pueda estar causando la infección según el foco que estemos sospechando. Entonces, si no se identifica patógeno, podemos reducir o suspender incluso la terapia antibiótica empírica. Obviamente esto dependiendo de la respuesta del paciente, del sitio de infección, los factores de riesgo que tenga, si tiene alguna otra comorbilidad o no. Y esto en la forma ideal, si tenemos disponible el servicio de enfermedades infecciosas, nos podemos apoyar en ellos. Si el paciente no tiene compromiso inmunológico y no tiene alto riesgo de patógenos multiresistentes, no debemos utilizar antibióticos con sinergismo, sino por el contrario, si el paciente cursa con inmunodeficiencia o tiene factores de riesgo que nos hablen de patógenos multiresistentes, podemos usar antibióticos con sinergismo. Antes de pensar incluso en cambiar o escalonar la terapia antibiótica, veamos o confirmemos que el antibiótico que tiene instaurado está óptimo en términos de farmacocinética y farmacodinamia, es decir, que su tiempo entre dosis y dosis sea el adecuado, que la dosis esté por kilo en el rango correcto. Recordemos que en pediatría es por kilo, obviamente, y no podemos extrapolarlo pues de las dosis que se manejan en adultos. La recomendación de Surviving Sepsis sigue siendo evaluación diaria para definir pertinencias y duración según el sitio de infección, y obviamente pues lo que mencionamos previamente, la respuesta al tratamiento, el control de la fuente y la etiología. Entonces, ¿qué se ha visto? Las probabilidades de supervivencia disminuyen en un promedio hasta un 7.6% por cada hora que los antibióticos se retrasan durante las primeras 6 horas de atención médica. Esto fue publicado en el 2006. Y además, acá les dejo pues como a grandes rasgos el antibiótico de amplio espectro que se recomienda como primera línea son las cefalosporinas de tercera o cuarta generación aunado a vancomicina, teniendo en cuenta que la vancomicina no es para todo el mundo y que tiene algunas indicaciones específicas. Por ejemplo, paciente oncológico con mucositis, paciente que tengamos sospecha de infección en piel, que tengamos sospecha de una infección de catéter venoso central. Esos son pacientes que pueden llegar a tener o que requieran la adición de vancomicina, pero no todos lo requieren de forma rutinaria. ¿Listo? Además en la tabla pues que vemos ahí no les dejo como algunas situaciones puntuales donde hay que considerar algún antibiótico en específico. En los neonatos obviamente hay riesgo de listeria, considerar ampicilina. Si tiene una infección intraabdominal por el riesgo de anaerobios, considerar metronidazol o reemplazar cefalosporinas con piptazo. Si tenemos neutropenia o es una infección hospitalaria, el riesgo de pseudomonas, también recordar incluso que podemos usar los carbapenémicos, y si sospecha de herpes virus, pues obviamente adicionar a ciclovir. Para el control de la fuente, entonces, la idea es que lo controlemos tan pronto como sea posible. Si es un foco quirúrgico, que tengamos una respuesta por cirugía de forma oportuna, que se pueda resecar el foco o drenar el foco. Si tenemos un paciente cuyo foco pensamos que sean dispositivos intravenosos, un acceso intravenoso, obviamente riesgo-beneficio, considere retirarlo. Esto también obviamente es un capítulo aparte de la pediatría de infecciones asociadas a catéteres. Si quieren y les gustaría este tema, me lo dejan en los comentarios para que ampliemos un poquito en cuáles serían las indicaciones, pero obviamente esto se debe ver en qué tan factible es que consigamos un segundo acceso, riesgo-beneficio, y obviamente hay indicaciones absolutas para su retiro. Por ejemplo, una infección por hongos sí o sí indica un retiro del catéter o pues del acceso venoso. En cuanto a la monitorización hemodinámica, no hay recomendaciones sobre metas de presión arterial, no se deben utilizar de forma aislada los signos clínicos, siempre obviamente en el contexto del paciente. Todo debe ir sumando. En pediatría no hay nada que vaya por aparte, sino ver si está mejorando el gasto cardíaco, si mejoró el llenado capilar, cómo está la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Las variables hemodinámicas avanzadas, si las tenemos disponibles, nos pueden ayudar a ver la efectividad de la reanimación que estamos teniendo, y los niveles de lactato, que como les digo, nos pueden guiar la reanimación en los niños con choque séptico o disfunciones orgánicas asociadas a sepsis, porque nos habla de que nuestra reanimación está siendo efectiva.
Aquí quise hacer como un apartado pequeño de la saturación venosa de oxígeno. Esta es un signo de choque inminente. El lactato, como ya lo vimos, es un signo de choque instaurado. La saturación venosa de oxígeno es un signo indirecto del gasto cardíaco. Obviamente, no solamente depende de la extracción de oxígeno, sino que depende además de otras variables. Por ejemplo, ahí les puse en la parte de la derecha las flechitas que nos indican en qué casos va a verse aumentada y en casos va a verse disminuida. Y como ya veremos en la siguiente diapositiva, la saturación venosa de oxígeno es una variable o es una herramienta muy útil que también nos ayuda a ver qué tan efectiva está siendo nuestra reanimación. Este fue un estudio publicado en el 2008 en niños y adolescentes que tenían sepsis grave o choques sépticos refractarios. La intervención fue guiada por la terapia PALS con objetivos de saturación venosa central. Y el control fue aquellos que tenían terapia PALS, pero sin terapia dirigida por objetivos. El desenlace lo miraron con mortalidad a los 28 días. Entonces, lo que se ve es que en realidad cuando tenemos un grupo que tiene metas claras en cuanto a su reanimación, la supervivencia es mucho mayor. Es decir, la terapia dirigida a objetivos que utiliza el criterio de valoración de una saturación venosa central igual o superior al 70% tiene un impacto significativo y aditivo en el resultado de los niños y adolescentes con choque séptico. Es decir, es una variable que podemos utilizar de forma confiable y segura para guiar estas estrategias de reanimación. Obviamente si la tenemos o no disponible, y generalmente esto está disponible en una unidad de cuidados intensivos, no es algo que tengamos digamos que en un primer nivel. La monitorización invasiva, como bien les dije, las guías por metas clínicas también son muy útiles. Podemos usar el llenado capilar, que se ha visto que puede tener una buena asociación con niveles de saturación venosa de oxígeno superiores al 70%. El valor predictivo positivo siendo del 95%, un valor predictivo negativo muy pobre. Esto implica que cuando corrijamos un llenado capilar que estaba prolongado, probablemente esto nos correlaciona de forma adecuada con niveles de saturación venosa central superiores al 70%. Sin embargo, el hecho de no corregir el llenado capilar a menos de 2 segundos no necesariamente equivale a una saturación venosa disminuida. Esa es como la relevancia que tenemos frente a esta variable. En cuanto a los vasoactivos, epinefrina y norepinefrina siguen siendo, o la propuesta es que se utilicen como primera línea antes que dopamina en los pacientes con choque séptico. Su administración puede ser intravenosa o intraósea. Obviamente la idea es que se debe considerar el uso de vasoactivos después de que tengamos una reanimación hídrica inicial adecuada u oportuna y que el paciente no nos esté respondiendo. En ese momento debemos considerarlo y que además siga con signos de hipoperfusión. Si definitivamente no tenemos disponible epinefrina o norepinefrina, podemos utilizar dopamina. Ahora bien, esto teniendo en cuenta que hoy en día en realidad lo más probable es que tengamos epinefrina por lo menos en todas las instituciones de salud, ya que es el medicamento de elección en la reanimación cardiopulmonar. En cuanto a la vasopresina y a los inodilatadores, recordemos que la vasopresina en niños puede llegarse a considerar pacientes con choque séptico que requieran altas dosis de catecolaminas, pero no hay un consenso o una recomendación absoluta frente al tema. Se deja como una decisión basada en la experiencia y definitivamente frente al inodilatador en realidad no se cree que pueda llegar a ser un cambio en el desenlace del paciente con choque séptico. También habrá momentos dentro del criterio clínico que se pueda requerir su uso. La ventilación en algunos casos en que se pueda utilizar para pacientes que requieran un catéter venoso central en niños que no cooperen o estén demasiado inestables para recibir sedación sin proteger vía aérea, pacientes con falla respiratoria primaria o secundaria, alteración del estado de conciencia, que implica que al momento en que estemos ventilando un paciente reducimos el gasto energético que tiene el diafragma, es decir, que mejoramos lo que es la relación entre la demanda y la entrega de oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Que aquí vamos a tener una transición entre lo que va a ser la respiración por presión negativa, que es la fisiológica, a una respiración por presión positiva, que es la artificial. En una primera medida, lo que va a pasar es un efecto que es netamente secundario a esa transición. Va a haber un aumento en la presión intratorácica, una disminución del retorno venoso al ventrículo izquierdo y por tanto una disminución del volumen de fin de diástole, que va a llevar a una disminución del gasto cardíaco y a hipotensión. Entonces, en ese momento puede que requeriramos incluso todavía aumentar nuestras medidas de reanimación hídrica, pero posteriormente a este paso o a esa transición ajustada, la idea es que ya haya una mejor eyección del ventrículo izquierdo, esto por disminución de la poscarga, que esto va a dar lugar a un aumento del volumen sistólico, mejoría del gasto cardíaco y un mejor suministro de oxígeno a los tejidos.
En cuanto a los esteroides, no se recomienda el uso de hidrocortisona endovenosa para tratar a niños con choque séptico si la reanimación con líquidos y vasopresores ha sido suficiente para restaurar la estabilidad hemodinámica. Sin embargo, se puede utilizar en aquellos donde ni los líquidos ni los vasopresores nos logren esta meta de estabilidad hemodinámica. Cuando están indicadas las dosis de estrés, pacientes que actualmente estén tomando esteroides sistémicos, que tengan historia reciente de esteroides sistémicos, documentación previa de disfunción suprarrenal o pituitaria o debut con una púrpura fulminante. ¿Qué va a pasar entonces con la disfunción del eje hipotálamo hipófisis adrenal? Es común en sepsis, sobre todo en 1 de cada 3 pacientes. Usted lo puede diagnosticar por cortisol o el test de estimulación de corticotropina, pero no se recomienda de rutina, ya que incluso puede tener valores normales y eso no descarta que tenga una insuficiencia adrenal. Entonces, en realidad es un test que es tedioso, que incluso requiere tiempo, y tiempo es lo que no tenemos en un choque séptico. Entonces, no es como que es necesario tenerlo antes de hacer el diagnóstico, no. Ya veremos específicamente dentro del algoritmo que nos propone PALS cuándo considerar un choque séptico refractario y cuándo tenemos que iniciar el uso de hidrocortisona. Para las variables metabólicas no se recomienda el uso de insulina para objetivos de glucosa menores de 140 miligramos por decilitro. Tampoco hay una meta clara en cuanto a los niveles de glucosa en sangre. No se ha establecido una recomendación frente a los niveles normales de calcio ni al uso rutinario de levotiroxina, pero se puede tener un enfoque mucho más permisivo para la fiebre en niños con choque séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. Rápidamente pasaremos por este apartado de nutrición. En realidad no se ha demostrado o no hay una recomendación en la comparación entre alimentación enteral hipocalórica trófica temprana que posteriormente tenga un aumento lento frente a una enteral completa con la completa temprana. Entonces, en realidad no hay una contraindicación clara como para la alimentación enteral y no se prefiere ninguno de estos dos esquemas. La idea es que no se suspenda la alimentación enteral solamente por el uso de fármacos inotrópicos vasoactivos. La alimentación enteral no está contraindicada en pacientes que tengan un choque séptico después de que hayan tenido una reanimación hemodinámica adecuada y que ya no requieran agentes vasoactivos en dosis crecientes, o que incluso ya podamos estar disminuyéndolo. Usted lo puede empezar. La nutrición enteral sigue siendo el método preferido de alimentación, y la nutrición parenteral se puede aguantar en los primeros 7 días de ingreso a la UCI. Denle chance, denle espera, no es urgente. Los hemoderivados, en realidad acá pueden ver mucho texto o se puede ver un poquito congestionada la diapositiva, pero el gran mensaje es que no hay transfusión de hemoderivados profiláctica, ni para glóbulos rojos, ni para plaquetas, ni para plasma. Los hemoderivados pues lo tenemos que obviamente que contemplar en el contexto de un paciente que tenga un sangrado activo, que sabemos que esté anémico, y ahí debemos utilizarlos, pero nada de transfusiones profilácticas. Las inmunoglobulinas no se recomienda su uso rutinario en niños con choque séptico o con disfunción orgánica asociada a sepsis. Se ha debatido sobre el uso sobre su beneficio en ciertos grupos etarios, sobre todo se había propuesto incluso en neonatos, pero en una revisión de Cochrane del 2013 de inmunoglobulinas intravenosas para el tratamiento de los pacientes con sepsis grave y el choque séptico, en realidad no se mostró ninguna reducción en la mortalidad con inmunoglobulina intravenosa policlonal, ni en adultos ni en neonatos. Entonces, hasta el momento no es una medida que debamos utilizar de forma rutinaria ni contemplar de una primera línea. En cuanto a otras profilaxis, no se recomienda el uso rutinario de profilaxis de úlceras por estrés, ni tampoco de tromboprofilaxis mecánica o farmacológica. Obviamente esto tenemos que contemplarlo siempre según los factores de riesgo de cada paciente, de cada contexto. Esto es, digamos que una recomendación, pero no una camisa de fuerza. Entonces ya para acabar, vemos acá resumido un poquito todo lo que hemos hablado en la charla. Este es un esquema que se propuso en este artículo argentino del 2019 y lo hemos desglosado en todo lo que hemos hablado. Primero es tener un reconocimiento, poder diagnosticar una sepsis, un choque séptico, y con todo eso activar el respectivo código de choque o código de sepsis. La reanimación, vemos entonces iniciar los accesos, pues tener los accesos intravenosos o intraóseos, iniciar toda la parte de reanimación hídrica, iniciar la toma de muestras e iniciar los antibióticos. En la estabilización, lograr que con todas estas medidas iniciales, obviamente si lo requiere un nuevo uso de vasopresor, lo podamos estabilizar.
La referencia, si vemos que nuestro paciente se está quedando corto en nuestra institución porque no tenemos disponibles los recursos para continuar con el proceso de estabilización, tenemos que remitirlo. Obviamente, control de procesos, siempre tener un sistema de retroalimentación activo, ver qué nos faltó en este código de sepsis, ver en qué podemos mejorar, qué pasó, cuáles fueron las limitantes, a quién le falta repasar un poco el protocolo, fundamental. Entonces, ya ahora sí, para acabar, este es un algoritmo que se nos propone en PALS. Minuto 0, reconocimiento del proceso que estamos teniendo subyacente, alteración en el estado mental, en la perfusión, iniciar oxígeno, establecer accesos. Minuto 5, iniciar toda la parte de reanimación hídrica, como bien lo vimos, con lo que tengamos disponible, idealmente soluciones equilibradas, pues cristaloides equilibrados, siempre teniendo en cuenta que debemos revalorar después de cada bolo, siempre corregir hipoglicemia o hipocalcemia, iniciar antibióticos, y si el choque no se ve revertido, entonces estaríamos frente a un choque refractario a fluidos. Iniciar inotrópicos si tenemos intravenoso, y si no tenemos intraóseo. Asegurar obviamente vía aérea si estamos ante un choque séptico frío, primera línea idealmente epinefrina. Si estamos ante un choque séptico caliente, norepinefrina. Acá vemos pues las dosis en la parte de la derecha. Si el choque no se ha revertido, estamos entonces ante un choque resistente a catecolaminas o refractario a catecolaminas, indicación de iniciar hidrocortisona ante una sospecha de una insuficiencia adrenal absoluta. Continuando entonces con el algoritmo que ya veníamos planteando, obviamente acá ya tenemos que tener en cuenta que es un paciente que va a requerir estancia en UCI con una monitorización mucho más avanzada y obviamente obviamente si tenemos la disponibilidad pues con saturación venosa central, en metas pues superiores a 70%. Acá ya se nos subdivide en 3 grandes escenarios: choque frío con una presión arterial normal, choque frío con una hipotensión o choque caliente con hipotensión. Entonces, choque frío con presión arterial normal, obviamente seguimos con líquidos con epinefrina, metas de saturación venosa central, de hemoglobina, y ya si vemos que no logramos esas metas, considerar algún otro vasodilatador con, por ejemplo, milrinona u otros, o incluso levosimendan. Choque frío con hipotensión, entonces seguimos nuevamente líquidos, epinefrina con nuestras metas de saturación venosa central y hemoglobina. Si sigue hipotensivo, considerar norepinefrina, y en otros escenarios con saturación venosa central fuera de metas, considerar dobuta, milrinone, levosimendan. Choque séptico caliente con disminución de la presión arterial, titulen la norepinefrina, obviamente con líquidos, nuestra meta de saturación venosa central. Si sigue hipotensivo, considerar vasopresina o angiotensina. En realidad sería vasopresina pues para nosotros. Y saturación venosa central fuera de metas, considerar dosis bajas de epinefrina. Y ya si vemos que el choque definitivamente no está revertido, ya sería un choque resistente a catecolaminas. Esto ya nos hablaría de otras etiologías, por ejemplo, una derrame pericárdico, neumotoras, aumento en la presión intraabdominal, y ya como última medida tendríamos como el ECMO, que no está disponible pues en todas las instituciones. Entonces, esto es lo que les tenía para hoy. Espero que haya quedado claro en la charla. Cualquier duda, recuerden escribirla en los comentarios. Si quieren algún tema en específico que quieran que ampliemos de esta presentación, me lo pueden dejar también en los comentarios, que los estaré leyendo. Espero que lo hayan disfrutado, que lo haya quedado claro, y quedo muy atenta a sugerencias. Muchas gracias.